Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a continuar resolviendo integrales donde nos aparece una exponencial, pero en el caso que vamos a ver en este video es el caso donde nos vamos a tener que completar el problema agregando una constante que va a aparecer en forma de fracción. Y bien, para resolver estos problemas, al igual que en los anteriores, lo primero que tenemos que hacer es decir quién es nuestra v, que según la fórmula es el exponente de nuestra exponencial. Por lo tanto, vamos a comenzar con esto, vamos a decir quién es v, y en este caso la v va a ser 3x. Entonces dejamos el problema a un lado y decimos que si v es igual a 3x, entonces la derivada de esa v será lo mismo que la derivada de 3x, que la derivada de 3x es 3 de x. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo hemos estado viendo y decimos que si tenemos la constante de x, queremos encontrar su derivada, la constante que multiplica x, su derivada sería la constante por la derivada de x, que es lo que hicimos aquí. Simplemente dejamos la constante y agregamos de x. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos para encontrar cuál es la derivada de v que necesitamos para aplicar la fórmula. Entonces, ya llegando a este punto, lo que tenemos que hacer es verificar si estos elementos ya aparecen en nuestro problema. Y en este caso, pues, si se fijan, tenemos la de x, pero en lugar de tener un 3 en el problema, lo que tenemos es un 5. Como son distintos y el 3 yo no lo puedo multiplicar por ningún entero para que se convierta en 5, en estos casos lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestro problema inicial por una constante 1. Solamente que ese 1 va a estar en forma de fracción y esa fracción va a contener la constante que necesitamos, que en este caso es 3. Entonces vamos a verlo para que esto se entienda. Lo que voy a hacer es a este problema, que inicialmente ya tenía, que era 5 exponencial de 3x diferencial de x. Hasta este momento no le he hecho nada nuevo. Y lo que voy a hacer aquí es lo que les comentaba hace un momento. Yo voy a agregar una constante que va a ser un número 1. Pero ese número 1 va a aparecer en forma de fracción. Y esa fracción lo que va a contener son las constantes que necesitamos, que es el número 3. Pues yo voy a agregar un 3 sobre 3. Al final de cuentas, 3 sobre 3 al dividirlo nos da 1, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es que a mi problema que yo tenía inicialmente, lo estoy multiplicando por 1. Y de esta manera, pues, lo que yo tengo del lado izquierdo de mi igualación sigue siendo lo mismo que tengo del lado derecho. Por lo tanto, esto es válido. Yo puedo agregar esta fracción. Y ahora sí, ya que agrego esa fracción, lo siguiente que voy a hacer es, voy a hacer un ligero intercambio a este 3 que tengo en la parte de arriba de la fracción. Lo voy a cambiar por este 5 que tengo aquí. Al final de cuentas, como está multiplicando, yo los puedo mover de lugar. Y esto es válido, ¿por qué? Pues porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces este problema lo voy a replantear como 5 sobre 3 que multiplica a 3 exponencial de 3x diferencial de x. Vean como lo único que hice fue a este 5 lo cambié por un 3. Entonces ahora aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 5. Y de esta manera, si se fijan, ya tenemos ahora sí los elementos que necesito para mi derivada de v. Ya tengo la de x que está aquí. Y necesitaba un 3. Y ya tengo el 3 también de este lado. Entonces ahora lo único que me está sobrando es esta de aquí. Esta fracción. Estos 5 tercios. Estos no los necesito, por lo tanto los puedo sacar de la integral. Y me va a quedar que esto es lo mismo que 5 tercios integral de 3 exponencial de 3x derivada de x. De esta manera, yo dentro de la integral ya tengo todos los elementos que necesito para mi fórmula. Vean cómo este 3 y esta de x pues conforman mi derivada de v, que es lo que necesitaba de este lado. Aquí aparece una fórmula. Y esta 3x es el equivalente a la v que necesitaba aquí. Y lo siguiente que necesitaba era un exponencial, que es este de aquí. Por lo tanto, ya tengo todos los elementos. Y según la fórmula, cuando tú ya tienes exponencial de v derivado de v, tu resultado simplemente tienes que dejarlo como exponencial de v. Por lo tanto, aquí lo que yo voy a hacer es aplicar esta fórmula. Y para aplicarla, pues ya tenemos los 5 tercios afuera. Seguimos apuntándolos.
Y lo siguiente que me dice la fórmula es que tu resultado va a ser exponencial de v. ¿Y cuánto vale v? 3x. Y ya solamente le agrego la constante de integración. Y listo. Este sería mi resultado. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Si se fijan, si cuando tú encuentres la derivada de v tienes una constante que no aparece en el problema, lo único que tienes que hacer es que esta constante tú la agregas en una forma de fracción. Esta fracción va a tener en la parte de arriba la misma constante que necesitas y en la parte de abajo también. Y ya con eso ya puedes empezar a trabajar el problema para poder encontrar tu integral. Y ahora sí que ya vimos esto, vamos a pasarnos a un problema más. El problema que vamos a resolver ahora es este que tenemos aquí. Y al igual que en el ejemplo anterior, lo primero que vamos a hacer es decir quién es la v del problema, que siempre va a ser el exponente de nuestra exponencial. Por lo tanto, aquí la v va a ser esta x a la 5. Ya que llegamos a este punto, dejamos siempre el problema a un lado para encontrar la derivada de v. Entonces, si la v es x a la 5, por lo tanto, su derivada sería 5x a la 4 de x. Esto de aquí pues lo hicimos aplicando una fórmula de las derivadas que nos dice que la derivada de x a la n con respecto de x es lo mismo que n x a la n menos 1 derivada de x. Ya que tenemos la derivada de lo siguiente que tenemos que hacer es verificar si esto que encontramos ya lo tenemos en el problema. Entonces vamos a verlo por partes. Empezamos con la derivada de x. Si se fijan, la derivada de x ya aparece. Esa ya está correcta. Ahora vamos a ver si tenemos la x a la 4. También tenemos una x a la 4. Entonces hasta aquí vamos bien. Y ahora vamos a ver si tenemos una constante 5. La constante 5 no aparece. Lo que tenemos es un 3. Y pues el 3 no es múltiplo de 5. Por lo tanto, yo tengo que ver de qué manera agregamos un 5 al problema. Y como dijimos anteriormente, la forma de hacer esto es agregar un 5 sobre 5, ¿cierto? Entonces agregamos este 5 sobre 5 que multiplica a lo que ya tenemos anteriormente, que era 3x a la 4 exponencial de x a la 5 y derivada de x. Ya que llegamos a este punto, ahora sí vamos a intercambiar a este 5 por este 3 y me va a quedar que esto es lo mismo que la integral de 3 quintos que multiplican a 5 x a la 4 exponencial de x a la 5 y derivada de x. Y estos 3 quintos los vamos a sacar de la integral. Sacamos los 3 quintos. Integral de 5x a la 4 exponencial de x a la 5 y derivada de x. Y se fijan, ahora sí, ya tengo todos los elementos que necesitaba para aplicar mi fórmula. La derivada de v lo que tenía era una de x, ya la tenemos aquí. Una x a la 4 también ya la tenemos y necesitábamos un 5 también. Y listo, también lo tenemos. Por lo tanto, ya puedo aplicar esta fórmula que tenemos aquí arriba, que nos dice que la integral del exponencial elevado a la v derivada de v es lo mismo que el exponencial a la v y le agregamos más e. Por lo tanto, si aplicamos eso a nuestro problema, lo que nos va a quedar de resultado es 3 quintos que ya teníamos afuera, 3 quintos y es simplemente exponencial de v. Es exponencial. ¿Y cuánto vale v? V vale x a la 5. Entonces x a la 5 y le agregamos más e. Y listo. Este será nuestro resultado. Y bien, ya para terminar, ahora ustedes por su cuenta resuelvan estos dos problemas que tenemos aquí. Por lo tanto, pónganle pausa al video y yo les pongo los resultados en 3, 2, 1. Estos de aquí serán los resultados para cada uno de los problemas. Comprueben que ustedes hubieran llegado a lo mismo. Y ya sin más, espero que este video les hubiera ayudado para resolver este tipo de problemas. Cuídense y nos vemos hasta el próximo video.